Abriendo nuestras Biblias en el evangelista Mateo, los escritos de Mateo, el capítulo 25. Mateo capítulo 25, leemos a la altura del verso 1 hasta el verso 7. Pero antes de leer los versos del 1 al 7, quiero leerles los versos del capítulo 24, 42 en adelante, ya que este es el contexto anterior de este pasaje. Dice el verso 42: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En este pequeño cuadro aquí, antes de leer el capítulo 25, aquí vemos un pequeño cuadro a manera también de ilustración que el Señor está poniendo, haciendo uso o referencia al padre de familia. Dice que sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Como padre de familia espiritual, que el Señor me ha dado el privilegio que realmente no merezco de estar en esa posición, tengo un deber, y es de velar. Velar. Y velar mientras la familia duerme. Por eso yo quiero seguir abordando el tema sobre cuándo dormir y cuándo no. Y les repito nuevamente la razón por la que el Padre ha puesto en mi corazón dar esta palabra. La razón es precisamente por la condición en la que se encuentra mucho pueblo de Dios en este tiempo. Entonces, yo tengo en esta mañana que aclararles a qué dormir se está refiriendo acá. Porque en la semana pasada hablábamos de que la Biblia, o la semana antepasada, de que la Biblia habla de dormir, y hablábamos de un término griego que es el término katseudo, que se refiere específicamente a la condición de reposo del cuerpo, a la inactividad del cuerpo en cuanto al quehacer de la vida rutinaria. Entonces, también es bueno que entendamos que esa palabra dormir, katseudo, hace referencia también a una condición espiritual. Una condición espiritual
que podríamos definirla como indiferencia carnal a las cosas espirituales. Una indiferencia a las cosas espirituales. Me da lo mismo, podríamos decir así, es una especie de dormir. Me da lo mismo, espiritualmente hablando. Y aún más todavía, hablamos de una insensibilidad a las cosas divinas. Una insensibilidad. Es una condición ya no del cuerpo físico, es una condición del cuerpo de Cristo y no en su totalidad. En el evangelista Mateo, en las exposiciones del evangelista Mateo, en el capítulo 25, el Señor, siguiendo el mismo orden, porque ustedes saben que las escrituras no están escritas originalmente por capítulos, sino todo está corrido, del modo koiné, todo está corrido, y no es que hay un capítulo 25 y un 24. El versículo 51 continúa con el versículo 1 del capítulo 25, es una continuación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que el Señor está diciendo se está refiriendo a una misma cosa. Primero aquí está poniendo como ejemplo el velar del padre de familia. Y usted, amado, no se puede sentir mal cuando soy rígido y duro hablando de estas cosas. Usted tiene mejor que despertar. Usted no puede ofenderse si este tipo de palabras van directamente a su corazón. Todo lo contrario, usted tiene que sentirse honrado porque el Padre está trabajando su corazón a través de la palabra. Entonces, la continuación es en el versículo 1 del capítulo 25, donde dice entonces, ¿ven? Entonces, eso quiere decir que él está hablando de algo y ahora está continuando la conversación. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes o sabias y 5 no sabias, insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, dice el verso 5, y tardándose el esposo, preste atención acá, dice, y tardándose el esposo, cabecearon algunas, todas, y 5 se durmieron. Perdón, estoy leyendo mal. Todas cabecearon y todas se durmieron. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿O qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay una diferencia en cuanto al dormir simbólico del término katseudo. Dije que ese término se refiere al reposo del cuerpo, ¿verdad? Como también se refiere a una condición de indiferencia carnal a las cosas espirituales, una indiferencia, no sé, y no es una indiferencia que usted dice, no sé, a mí no me gustan esas cosas. No, la indiferencia se muestra a un usted manifestando que está interesado. Es una indiferencia, porque la indiferencia se manifiesta de esa manera. Y dice que es una condición de insensibilidad a las cosas del cielo, a las cosas divinas. Hay una insensibilidad. Y eso está pasando en una gran parte del pueblo de Dios hoy día. ¿Saben una cosa? Lo que pasa
es que no todos los líderes, los pastores están hablando de esto. No todos están hablando de esto. Entonces, esa insensibilidad viene a hacerse manifiesta precisamente en un ambiente difícil, en un ambiente hostil. Observen que dice que el esposo se tarda, ¿verdad?, de irse en nuestro amado esposo, nuestro Mashiach, al cielo, hace ya unos 2000 y pico de años, ¿verdad? Tomando como referencia el calendario gregoriano. Estamos en el 2021, después de Cristo. Eso quiere decir que Él, algunos 2000 y algo de años hace que Él se fue. Eso para nuestra mentalidad cronológica es una tardanza, hace demasiados años, es lo que decimos. Pero bien, aquí dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Y la medianoche habla de un ambiente difícil. Habla de un ambiente hostil, un ambiente como el que estamos viviendo, mis amados hermanos. El ambiente que estamos viviendo en este momento está doblegando las rodillas de mucha gente. Porque, mis hermanos, ¿saben ustedes por qué a la medianoche no nos da miedo? Porque estamos durmiendo. Pero despierto, cualquier cosita que suena en la casa ya nos espanta. Porque el silencio es tal que no podemos advertir la tranquilidad cuando algo se mueve. Entonces, estoy diciéndoles, mis amados hermanos en Cristo, hijos de Dios en la fe, que estamos en el tiempo de la medianoche. Y hay un clamor que se está escuchando ahora más que nunca. Y el clamor es, viene, ya viene nuestro Señor. Eso lo está diciendo todo el mundo. Hasta los que no conocen a Jesucristo están hablando, diciendo que Él viene ya por lo que se está viendo en el mundo. Cómo el mundo está ahora mismo convulsionando a causa de los acontecimientos. Guerras, rumores de guerra. El Oriente Medio está convirtiéndose en una especie de polvorín que a punto de estallar está. Ya se está hablando de cantidades enormes de misiles para ser disparados. Ya se está hablando de represalias y todo ese tipo de cosas. Se hizo un cese al fuego en estos días, pero eso vuelve a la carga otra vez. Venezuela, Colombia y muchísimas naciones que están alborotadas. No obstante, el mundo está sucumbiendo ante una ola de pestes que están ya notificadas y predestinadas, o podríamos decir profetizadas por mismo Señor Jesucristo, cuando dijo que habrá pestes en todas partes. Y estamos viendo podríamos decir que un acrecentamiento de ella. La gente hoy día está de rodillas ante un bicho que le pusieron un nombre con el 19 porque supuestamente se originó en ese tiempo, pero ya eso estaba caminando. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de pestes. Hay países ahora mismo que están en la ruina y que están podríamos decir que en un estado de emergencia extremo, como es el caso de la India,
donde ahora está apareciendo un hongo negro. Y ese hongo negro viene precisamente a los que ya están, lo que ya han rebasado la enfermedad de esta pandemia. Le está dando esto. Y es que la cara se le pone oscura, y especialmente la zona de la boca y la nariz. Lo que nos han estado enseñando a través de las películas de zombies, eso se está dando en China, en la India. Y muchas otras naciones están ahora mismo siendo abatidas. Y quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Y voy a decirles esto, mis amados. Esto que les voy a decir ahora, óigame, yo no estoy diciendo que yo sea el último reflejo del desierto. No estoy diciendo eso. El Señor me perdone si en lo profundo de mi corazón existe algún orgullo. Yo también soy una vasija en construcción. Yo estoy diciendo lo que el Espíritu está poniendo en mi corazón que les diga. Pero oiga esto, lo que les voy a decir en este momento, no he oído a un solo predicador diciendo esto que voy a decir. Y presten mucha atención. No he oído a ningún predicador diciendo esto, pero no es porque tal vez no haya recibido la revelación. Es porque tal vez han estado la mayoría de los hijos de Dios enfocados en un rescate o en una especie de escapatoria ante el advenimiento de la situación difícil que se avecina, ante las tribulaciones que se avecinan. Entonces hay como una especie de sonambulismo espiritual donde el pueblo de Dios en su mayoría dice, bueno, lo que viene es fuerte y es grande, pero gloria a Dios, yo no voy a pasar por eso, porque ya cuando todo eso acontezca, yo voy a estar en el cielo con mi Señor. Es un sonambulismo espiritual. Entonces tal vez por eso no advierten esto que dice aquí la palabra, y quiero explicárselo con detalle, por favor. Primero, en el capítulo 4 y los versículos 13, 14 y 15 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Y sigue diciendo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quién? A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos ¿a quiénes? A los que durmieron. Presten atención, aquí aparece 3 veces la palabra dormir, como un verbo conjugado, ¿no? Y la palabra allí no es la palabra katseudo. Preste atención a lo que estoy diciendo. Allí no es la palabra katseudo, que tiene que decir, que habla de un dormitar físico del cuerpo, o que habla también simbólicamente, o podríamos decir analógicamente, de una condición espiritual, podríamos decir de indiferencia y de insensibilidad. No, allí esa palabra específica allí aparece en varios versos en el Nuevo Testamento, y específicamente los evangelistas Marcos, Mateo, Lucas y aún también el mismo Juan, usa la palabra, allí aparece la palabra en el caso de la resurrección de Lázaro. Y es el término dormir, que no es katseudo, que es koimao. Esta es una palabra que habla específicamente de la muerte física del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Por lo tanto, esos versos vamos a echarlo a un lado en cuanto al tema que estamos tratando. No es que lo vamos a obviar. Recuérdese. El Señor Jesucristo dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Eso quiere decir que hay muchos que durmieron en el Señor porque creyeron en Él y están dormidos en cuanto a la muerte física. Su cuerpo está destruido, ¿verdad? Deshecho, convertido en polvo, pero, oiga bien, preste atención, ese cuerpo va a recuperar, se va a recuperar otra vez, porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos claros con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero enfatizar es aquí, antes de terminar, en los versículos 4 en adelante, dice lo siguiente. Pero vamos a leer, para entender ese texto, leer el contexto de los versos 1 y 2 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. ¿Me están siguiendo? Yo les estoy dando la palabra, mis hermanos. Aquí yo no les estoy hablando de fábulas ni estoy inventando. Preste atención a esto, porque el Padre al primero que está observando es a mí. Yo les estoy dando la palabra y se la estoy descifrando para que usted delante de Dios no tenga ninguna excusa. Preste atención. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, cuando habla de tiempos, habla de tiempos cronológicos, pero cuando habla de ocasiones, está hablando de kairos específicamente. Acerca de los cronos y de los kairos, es lo que está diciendo. Ustedes no tienen necesidad, hermano, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué viene como ladrón en la noche? El día del Señor. ¿Y cómo viene el ladrón en la noche? Sorpresivamente, cuando nadie le está esperando. Ningún ladrón avisa, voy para tu casa a robar, así que prepárate. Ningún ladrón hace eso. Y lo hace específicamente o especialmente en la noche, aunque las tinieblas espiritualmente hablando son tan grandes hoy que hasta de día roban los ladrones. Pero dice el verso 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. ¿A quién se está refiriendo el Señor cuando dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche? Específicamente, está hablando a los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas. ¿Y cuáles son los que están en tinieblas? Los que están en tinieblas son aquellos que no han recibido la iluminación, que no han recibido esa gracia, ese conocimiento de parte de Dios, y su mente está entenebrecida, están en tinieblas, están en ignorancia, es decir, ellos ignoran todas estas cosas de las que estamos hablando. Ellos las ignoran, no la entienden. Y la ignorancia ligada a un mal que está aconteciendo hoy día, se torna más destructiva todavía. Y me refiero al miedo. Y después yo quiero hablarles con más detalle sobre el miedo, porque el miedo es y será en un futuro el arma clave del diablo para destruir a la gente. El miedo. Observen en el Edén, ¿qué dijo Adán y Eva cuando oyeron la voz de Dios? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Y cuando Dios les dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde? Oí tu voz y tuve miedo. Allí comenzó el miedo no existía. El miedo hoy está arropando a la humanidad y específicamente a las personas que están en tinieblas. Ahora, lo que yo no me explico es por qué hay muchos hijos de Dios que dicen estar en luz y están en miedo y están aterrados. Están aterrados. Pero yo no entiendo a qué se debe ese terror. ¿Por qué? Porque con mascarilla
se van a los supermercados, con mascarillas se van a la tienda, con mascarillas se van a los salones, con mascarillas se van, hacen todas las diligencias habidas y por haber, pero el miedo viene a caer ahora con más fuerza cuando se trata de ir a la iglesia a buscar la palabra de Dios. Entonces no es un asunto cualquiera, estamos hablando de un miedo que es inducido y provocado por el mismo diablo para que la gente no busque los asuntos espirituales. Hay indiferencia espiritual. Y miren si hay tanta indiferencia espiritual entre los hijos de Dios que nos da lo mismo. Vamos a la casa y vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a supuestamente estar atentos a la palabra de Dios, pero ¿dónde está nuestra mente? Nuestra mente está en otro sitio. A veces estamos hasta con el celular, a veces estamos hasta con otras cosas, atentos a otras cosas que no es a lo que Dios está diciendo. Por eso mucha gente, muchos hijos de Dios van a ser sorprendidos. Porque hay un doble dormitar. Oigan bien, espiritualmente hablando hay un doble dormitar. Hay un dormitar que es indiferencia e insensibilidad a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios. Pero hay un dormitar y hay un sueño que habla de una confianza y seguridad y reposo en Cristo Jesús cuando estoy haciendo correctamente las cosas. No sé si me entienden. Amén. Amén. ¿Están entendiendo? Ok, entonces, ¿qué dice de las vírgenes? Dice que todas se durmieron. ¿O fueron 5 nada más que se durmieron? Todas. Pero ¿qué pasó? Que 5 estaban listas. 5 estaban artilladas. 5 de ellas estaban vestidas con sus armas de luz. 5 de ellas estaban enfocadas en el propósito. 5 de ellas estaban claras en que su misión era ir a darle la bienvenida al esposo. Las otras 5, sí, también es posible que estuvieran interesadas en darle la bienvenida al esposo, pero había un descuido con las otras 5. ¿Por qué? Porque ellas no estaban artilladas del todo. Ellas tenían aceite solamente en las lámparas, cuando tenían que tener aceite en abundancia. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, los hijos de Él. Tenemos que tener aceite en abundancia. Tiene que abundar más el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que abundar más la palabra en nuestras vidas. Tiene que abundar más, hermanos, la oración, la búsqueda de Dios en este tiempo, que es el tiempo más fuerte que estamos viviendo, y se pondrá peor. Pero oiga bien, presten la debida atención porque Dios está hablando. Hay un dormitar que habla de reposo, también espiritualmente hablando. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca, ¿cómo estaba la tempestad? Acabando con la barca, rompiendo la casa. Pero el Señor estaba durmiendo. ¿Durmiendo cómo? Físicamente. Pero eso habla de una confianza plena. Él dormía y sabía que si la barca se rompía, a él no le iba a pasar nada, porque él estaba confiado. Y ese dormir habla de una confianza plena. Y hay muchos hijos de Dios que están, óigame bien, tan confiados que están en reposo. Están en reposo, están reposando. Y ese reposo, óyeme bien, en vez de quitarte a ti el venir a buscar la presencia de Dios, el venir a escuchar la palabra y a reunirte, a practicar el amor con tus hermanos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, en vez de impedirte eso, todo lo contrario, tú reposas en eso. ¿Y a dónde van a parar las palabras del Salmo 91? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruye. No temerás, no vas a temer. ¿Pero por qué? Porque estás
amparado, porque está resguardado. Ese es un salmo que la gente no lo entiende. Es el que habita al abrigo. Al abrigo. Diga conmigo, al abrigo. Los judíos entienden y saben que cuando dice el abrigo del Altísimo, se está refiriendo al talif. Y el talif es un paño grande con en los bordes la palabra. Cada hilo de estos filamentos es una representación de los mandamientos. Y lo que está diciendo el salmista, el que habita al abrigo del talif. ¿Y qué talif para nosotros? Es la palabra. Amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Mi esposa me decía esta mañana que se levantó con un versículo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te voy a llamar, como repitiendo eso. Yo sé que es el Salmo 23, pero nada más se me clavó eso ahí. Y eso es lo que la palabra tiene que hacer en nuestras vidas. Estar siempre diciéndonos que nosotros tenemos en quién confiar. Que no podemos estarle haciendo caso a lo que el mundo, el diablo y todo el ambiente nos está presentando. La palabra de Dios nos dice bien claro que este tiempo es el último y que sucederían todas estas cosas. Ahora, miren mis amados, y aquí ya aterrizo, dice, ustedes en el verso 4 no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. Vean bien, en otras palabras, ustedes están iluminados por la palabra. Ustedes tienen conocimiento de lo que es bueno, lo que es malo y lo que va a suceder y lo que no va a suceder. Ustedes están advertidos sobre esto, es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, ustedes no lo van a agarrar de sorpresa. Yo no sé, hermanos, quiénes están siendo sorprendidos cuando oyen que aparece algo raro, fuerte por ahí. Yo no sé cuáles son de ustedes los que se sorprenden. Hay algunos que cuando ven una noticia rarísima de algo fuerte que está pasando en el mundo, se ponen la mano en la cabeza, Dios mío. Usted no se puede sorprender por eso. Usted no se puede sorprender por eso. ¿Por qué? Porque usted es hijo del día. Usted sabe todo lo que viene. Usted sabe qué es lo que se aproxima. Usted sabe para dónde se dirige este mundo. Y usted sabe cuál va a ser el final. El final de esa película, usted lo conoce, se lo sabe. Usted sabe que el final de esa película, que se llama vida, la vida del planeta, usted sabe que el final es en paz, en quietud, en gozo, en una podríamos decir, una armonía del planeta entero por el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el final. Lo que pasa es que el diablo quiere que enfoquemos nuestra atención en el final de él. Y el final de él, nosotros tenemos que recordárselo. ¿Cuál es el final de él? El lago de fuego. Dice en Apocalipsis, y la bestia y el falso profeta fueron lanzados juntos, vivos, al lago de fuego, juntamente con el diablo. Usted sabe bien y él lo sabe eso. Él lo entiende, pero él quiere meter terror a tu vida. Y en el tema del miedo que el Señor ha puesto en mi corazón, yo estaba meditando eso ayer y yo sentí en mi corazón como, déjame investigar qué produce, o sea, qué efectos le produce el miedo físicamente a las personas. Y le produce mucho efecto físico. El miedo trabaja con el sistema inmunológico, el miedo destruye el sistema inmunológico, el miedo destruye las defensas del cuerpo, el miedo produce muchísimas cosas, hermano, entre esas, pero hay muchas otras cosas, sobre todo en cuanto el miedo puede llevar a una persona hasta la locura, a la demencia. David se convirtió en loco por unos instantes, ¿ustedes sabían? Se convirtió en loco porque él se hizo el loco, porque tuvo miedo del rey Aquís. Y dice que comenzó a hablar disparate y dejaba chorrear la saliva por la barba. Para que el rey dijera, esa gente está loca, ese loco es un loco. Fue miedo, fue terror. Y el miedo puede llevar a uno a muchas cosas. Hermanos, y nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz. Díganme, yo estoy en luz.
Por lo tanto, el día del Señor no me va a agarrar como ladrón. ¿Cuánto están acá? Entonces, aquí voy a terminar. Dice el verso 6. Quiero, por favor, que leamos. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Usted no ha analizado ese versículo? Observen que el verso no dice, por tanto, no durmamos, sino velemos. Observen, hermano, porque por eso el Señor nos enseña, nos da la palabra. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. Y yo le estaba preguntando al texto, ajá, ¿y a quién? Así, usted tiene que hablar con la palabra, así, hermano. Ajá, ¿y a qué demás se está refiriendo? Y el Señor me dijo, el Espíritu, en esa voz dulce, léete el contexto anterior, para que tú sepas cuando habla aquí de los demás, a quiénes se está refiriendo. Y me da el contexto anterior, y me dice el verso 5, ustedes son hijos de luz e hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, ¿cuáles son los demás? Los de la noche y de las tinieblas. Entonces, cuando aquí dice, por tanto, no durmamos como los demás, nos está diciendo, no duerman como ellos duermen, pero sí debemos dormir. O sea, podemos dormir. ¿Cuántos están acá, mis hermanos? ¿Por qué? Porque hay un dormir que tiene que ver con un reposo y confianza a la vez. Y cuando tú estás lleno de la palabra, tú duermes tranquilo. Aún hasta físicamente tú duermes tranquilo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque más adelante aquí en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero no se asuste con esto. Una vez alguien me estaba diciendo a mí que este versículo habla de que somos salvos y siempre salvos. O sea, no importa si yo estoy velando o si estoy durmiendo. Ah, pero espérate, ¿a qué dormir se refiere aquí? Al no dormir como los demás. ¿Ya me están entendiendo, mis hermanos? Aquí no está refiriéndose a que si Él te agarra descuidadamente en lejos, con inactividad espiritual, con indiferencia a lo espiritual, con insensibilidad a las cosas del espíritu. No se está refiriendo a eso. Te está hablando a un dormir de quietud, el dormir que no es como los demás. ¿Cuántos me entendieron? Dice, para que ya sea que velemos o que estemos en esa condición de reposo, vivamos juntamente con Él. ¿Usted entendió? Entonces ya usted entiende cuándo dormir y cuándo no dormir. Respóndase usted mismo la pregunta. ¿Este es un tiempo de dormir? ¿Este es un tiempo de dormir? La pregunta se la hago a todos. ¿Es un tiempo de dormir este? Sí y no. Claro, porque algo le estoy enseñando. Le estoy enseñando algo. ¿Este es un tiempo de dormir? Sí y no. Dormir en el sentido de estar como estaba el Señor en la barca en medio de la tempestad. Dormir en el sentido de estar confiado aunque el mundo se desbarate y aunque aparezcan 50,000 pestilencias más. Dormir en ese sentido, sí, porque en ese sentido no es dormir como los demás. Ahora, ¿este es un tiempo de dormir? En el otro sentido, no. Porque los demás están en ignorancia, los demás están ignorando lo que viene. Y usted y yo no estamos en ignorancia. Tú y yo lo que tenemos que hacer es cada día aferrarnos más a la palabra, acercarnos más al Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Usted entendió esa palabra?